Bueno, en primer lugar me gustaría empezar agradeciendo la invitación a ser partícipe de estos tribunales de final de carrera. Cuando te invitan a dar conferencias y muchas veces en las universidades llegas allí, das la conferencia y te vas, pero no eres capaz de graduar los aspectos y la calidad, ¿no?, de los trabajos que se hacen por parte de los alumnos en esas universidades, con lo cual agradezco mucho el haber sido invitado a este tribunal final de carrera, porque quizás además el tribunal final de carrera es el acto donde más fácil es valorar y calibrar las cuestiones que son fundamentales para las distintas universidades y los trabajos que se hacen en estas. Esto quizás es lo principal. En este caso también es mi primera vez en Perú, con lo cual también agradezco mucho la posibilidad de conocer este magnífico país que sin duda me va a sorprender. Voy a intentar ser ágil y no extenderme mucho con lo que os voy a contar. Es verdad que he preparado una conferencia que no he dado hasta ahora, mezclando distintos aspectos que son importantes para mí, con lo cual, si me extiendo un poquito más de lo habitual, os pido perdón. Fijémonos en esta imagen. Se trata de Sigurd Leverens, fotografiado por su compañero y amigo Erik Gunnar Asplund en septiembre del año 1914, justo cuando fue convocado el concurso del cementerio del Bosque de Estocolmo. Leverens y Asplund estuvieron desarrollando ese proyecto hasta mayo de 1915, donde entregaron el trabajo y fueron los ganadores. Los ganadores de uno de los primeros concursos de arquitectura internacional que se hicieron que no tuvo más de 35 propuestas y que tuvieron la suerte de ganar. Durante esos meses, desde septiembre de 1914 a mayo de 1915, Asplund y Leverens visitaron muchísimo ese bosque donde debía ser construido el cementerio del bosque, intentando entender cuáles eran los invariantes o los aspectos fundamentales de ese bosque donde implementar un cementerio de nueva tipología, que se había experimentado algo en Alemania previamente, pero que verdaderamente no había llegado a la calidad y la condición que ellos llevaron. Si nos fijamos detenidamente en esta imagen, y ayudados por el tamaño de Leverens, veremos la dimensión enorme de unos pinos nórdicos, la luz homogénea de los países nórdicos, que parece que está flotando entre esos pinos. Esto fue uno de los 4 planos que presentaron Leverens y Asplund para ganar el concurso. ¿Y por qué ganaron ese concurso? Porque fueron los que menos hicieron en el bosque. Esto, que es fácil, supuso un trabajo de decantación de las ideas del proyecto hasta ser capaces de sintetizar aquellos aspectos que eran fundamentales para transformar un bosque en un cementerio. Este es el resultado final de ese bosque, incluidas ya las tumbas en ese bosque, y donde se ve que prácticamente no ha cambiado nada. ¿Qué pistas nos da esta imagen? Unas cruces. Unas cruces, como veíamos antes la figura de Leverens, en este caso unas cruces que nos determinan una escala de proyecto. Es decir, la inclusión de esas cruces blancas, geométricas, abstractas, dentro del paisaje, está transformando un proyecto de la dimensión enorme de unos pinos a una escala doméstica donde el hombre se siente reflejado por esas cruces. Además de esta condición de escala, que ellos entendían que debía ser parte del proyecto, fueron transformando o plantearon transformar ligeramente el bosque, densificándolo y aclarándolo de una manera muy sutil para conseguir que esa luz horizontal de los países nórdicos, en los países nórdicos la luz es tremendamente horizontal, fuese capaz de barrer lo que es el bosque. Buscando esto.
la magia del bosque sueco, donde cuando paseas sobre él o paseas en él, no sabes exactamente de dónde viene la luz. Este es el cementerio del bosque. Cuando paseas en el cementerio del bosque, las luces que se van reflejando en los troncos pueden venir de cientos de metros más allá, por esa condición horizontal de la luz. Escala, luz y topografía. También, de una manera muy sutil, un espacio sensiblemente horizontal lo fueron transformando, modificando la topografía del lugar para generar una serie de bancales, una serie de colinas que transformase y reverberase una topografía para transformar, junto con la escala y la luz, un espacio. Y este es el resultado final que todos conoceréis. Yo no voy a hablar hoy del cementerio del bosque, pero el cementerio del bosque me da las pistas suficientes para explicaros de lo que vamos a hablar hoy a través de lo que intento hacer en mi arquitectura. Es el término oportunidad, las oportunidades. Es decir, Ashburn y Leverens no impusieron sobre el bosque aquellas ideas predeterminadas que pudiesen tener ellos respecto a la arquitectura o en este caso el paisaje, sino que fueron detectando aquellos aspectos fundamentales del paisaje para subrayarlos y construir un bosque en arquitectura, un bosque en un cementerio. Eso es lo que entiendo por oportunidades. Me puede servir también el símil del judo. El arte marcial del judo, a diferencia del karate, en el karate tú necesitas ejercer tu fuerza para derribar al contrario. En el judo es todo lo contrario. Tú te alías del esfuerzo y de la fuerza del contrario para derribarle. En esta condición de la búsqueda de las oportunidades o del símil del judo es donde entiendo yo que tiene que estar la arquitectura. La arquitectura no es detectar problemas, es convertir esos problemas en oportunidad. La arquitectura no es imponer sobre los proyectos ideas preconcebidas, sino del estudio del programa, el contexto físico, etcétera, etcétera, ser capaz de detectar esos invariables o esos invariantes que deben de ser subrayados para construir la arquitectura. Hoy os voy a contar básicamente estos cuatro proyectos, intentando en cada uno de ellos explicaros en el proceso de desarrollo de los mismos cómo se fueron buscando esas oportunidades del proyecto. El primero es un pequeño edificio, un edificio de laboratorios y almacenes químicos en la Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es una ciudad muy cerca de Madrid, a unos 30 kilómetros de Madrid, que tiene una de las universidades más antiguas del mundo. Este edificio no se desarrolló en el centro, sino en el campus politécnico que está a las afueras. En términos de contexto, la oportunidad se buscó en el programa. Desde el punto de vista programático, las distintas facultades del campus tenían laboratorios donde se trabajaba con productos de peligrosidad. Y lo que se nos pidió por parte de los responsables de la universidad es detectar esos laboratorios, sacar esos laboratorios de las distintas facultades e incluirlas en un edificio que fuese capaz de articular la peligrosidad de unos laboratorios donde se trabajaba con productos químicos peligrosos. Si eso es el contexto programático o las oportunidades de lo que son el programa, también podemos responder a lo que es el contexto físico. Nos encontrábamos en un campus, a diferencia de este, por cierto, maravilloso, donde el espacio público tiene un carácter importante, donde cuando vas en mediodía a comer con el resto de profesores, te encuentras a la gente esparcida por los jardines, sentados en la terraza. No era el caso. El campus de la Universidad de Alcalá no tiene ningún carácter en lo que es el espacio público de los edificios. Quizás lo único que podía interesar de él es, si esta es la parcela, el frente sur hacia un parque, vamos a decir así, que se abría en ese frente. Respondiendo a esta doble condición o esta doble oportunidad de un programa específicamente peligroso y que no quiere tener ninguna relación con el contexto existente, y un contexto homogéneo, sin ninguna particularidad, que lo que estaba pidiendo es un edificio de carácter, se nos ocurrió la inclusión de un edificio compacto, cerrado absolutamente en sus fachadas y abierto en su cubierta para ventilar y para recibir el sol, intentando proteger ante la posibilidad de explosión, ¿no?, de cualquiera de estos laboratorios, lo que es el perímetro donde se van o se fuesen a mover los estudiantes. Esta es una de las maquetas que se hizo durante el proceso de proyecto, donde claramente se identificaba la cubierta como un elemento principal del proyecto.
o como estos fotomontajes donde de nuevo también se intentó trasladar la capacidad compacta y cerrada de un edificio que en el fondo lo que quiere es demostrar un carácter íntimo por la peligrosidad de los productos que se están desarrollando dentro. Si acudimos brevemente a la planta, el proyecto responde a una dimensión, vamos a decir, pequeña, tiene 42 metros de largo por 12 de ancho. Como he dicho, se planteó desde el principio absolutamente cerrado en su perímetro, con una serie de accesos, lo que eran los accesos rodados a través de una calle principal, porque el intercambio de productos se tenía que hacer dentro del propio edificio, como veréis ahora, y una serie de accesos peatonales que permitiesen el acceso a cada uno de los módulos de laboratorio y almacén, y una pequeña entrada de servicio al norte. Este es el resultado final. Este es el resultado final. Y esto parece que funciona, ¿no? ¿O no funciona? Cuando me giro igual no funciona, con lo cual voy a intentar hablar como un robot, ¿no? Y no girarme mucho. Unos patios que, como os decía antes, son los que da luz y ventilación a un dan a un espacio interior, que es una calle donde, como veis, no está acristalado, pero hay la necesidad de independizar esos laboratorios con unas aberturas que no estuviesen cerradas para que no entren en contacto los de camionetas dentro para hacer el intercambio dentro de la misma. En su banda norte se incluyeron los espacios de servicio entre laboratorios, que son pequeños aseos, vestuarios y zona de control, con un acceso a través de esa calle principal que habéis visto en la fotografía anterior. ¿Está funcionando el micrófono? Vale. Y como habéis visto también en la planta anterior, el edificio se abre puntualmente para permitir el acceso peatonal en sus fachadas. Los módulos, como decía anteriormente, funcionan y quieren funcionar de manera independiente, es decir, si no se quiere abrir todo el edificio. Los laboratorios en este caso tenían que estuviesen sin luz natural porque los productos que se van a trabajar allí podían tener relación con la luz natural, con lo cual lo único que tienen es una ventilación. En cambio, esos espacios intermedios ya intentan tener una... En este caso, a través de los corredores transversales que unen el exterior con el patio principal y esos patios que lo que hacen es ventilar el proyecto. En su fachada sur, de nuevo, el proyecto quiere ser rotundo, con simplemente a través de estas 4 puertas a cada uno de los módulos, y en el interior la luz es protagonista, como os decía antes. Si el proyecto se puede explicar a través de la capacidad, también se puede explicar a través de la transformación de su cubierta, ¿no?, en un espacio cerrado o en un espacio abierto, ¿no?, como veis aquí. Es decir, es una concavidad abierta al cielo para recibir la luz y tener vistas sobre lo que es el cielo, puntualmente cubierto y permitiendo esos patios. Así se construyó, y esto creo que es importante explicarlo en las escuelas de arquitectura. Cuando uno acaba un proyecto de ejecución, un proyecto ejecutivo y lo lleva a la realidad, siempre intentamos, o por lo menos intento, que en la dirección de obra se vayan matizando los proyectos para verdaderamente sacarle la punta necesario en cada caso. Este es el caso, ¿no? Como veis, esas aperturas no solo por la lluvia horizontal, cuando esta lluvia era con viento, porque lo que nos hacía era, nos llenaba todo este más contenido desde un punto de vista lumínico. Con lo cual, frente a esa disposición de simplemente cubierta, lo que se hizo fue en los patios es doblar esa cubierta de alguna manera para concentrar la luz en la parte baja de los patios, impedir que el acceso del agua llegase dentro y construir un espacio donde ahora la sombra es su principal valor. Otro de los términos importantes
que básicamente se lleva a cabo en el proyecto por la manipulación de ciertos elementos, en este caso las puertas, ¿no? Este proyecto de aproximadamente 100 metros, con lo cual tenemos esa de alto por 2 de ancho, que son los que dan acceso a la zona sur, y como habéis visto previamente, también estos tienen estos accesos de aproximadamente 4,5 por 5 en lo que es el acceso rodado. Esto, que responde a las conexiones del edificio, lo que hace es transformar también el tamaño aparente de lo que es el proyecto, que es por la sobredimensión de ciertos elementos del proyecto, en este caso es la puerta. Y por otro lado, esas puertas hacen que por su dimensión, un espacio tremendamente introvertido, en el momento que se abren esas puertas hacia el sur especialmente, se convierta en un espacio horizontal de proyección sobre el único frente que interesaba, al fondo. Pero quizás el elemento más determinante de este proyecto tiene que ver con el material. En este caso acudimos a un material que es el acero galvanizado, construye todo de una manera bastante poleras de hormigón. Cada uno de esos módulos de laboratorios y almacenes están contenidos en unas piezas que son las únicas que están climatizadas, que son estas de aquí, que son paneles, ¿no?, de fibrocemento con aislante interior, y todo el resto se construyó en acero. Las imágenes de construcción veis cómo ya esas piezas que van conteniendo los laboratorios se van generando dentro de este entramado de estructura de acero galvanizado, y este es el día que llegan las enormes planchas de acero galvanizado de 5 metros de alto por 2 de galvanizado del zinc, simplemente atornillado sobre una estructura metálica, como veis aquí, y asustamos, ¿no?, porque dijimos, bueno, es que con estos brillos, ¿no?, van a cegar a brillante para convertirse en un... Ya el acero galvanizado iba recogiendo una condición material uniforme, y no queríamos que fuese uniforme, sino que tuviese esa latencia, esa reverberación, que fuese capaz de simplemente, a través de las virtudes del material, básicamente es un esqueleto, ¿no?, y una piel fina, que ante distintas condiciones de luz a lo largo del día, de las temporadas de... Esto es algo que vais a ver en cada uno de los proyectos que intentamos. Es decir, el material es un elemento importante en nuestro proyecto y es uno de los elementos que activa brevemente. Esa condición latente y reverberante del material se trajo a otro proyecto, en este caso en un pueblo de Extremadura, de Jarandilla. Precisamente en aquel elemento que aún contenía el proyecto, pero que no podíamos mantener, que era la cubierta. La cubierta deteriorada, pero nos pareció que era interesante recoger la ripia, la madera, acopiarla, cofrado de ese hormigón. Es decir, la oportunidad de este proyecto fue la reutilización de una madera que, llevada a ese cascarón de hormigón, genera de nuevo una condición táctil, de textura.
Tiene una escala muy distinta. En este caso estamos hablando de un parque de varias hectáreas de extensión. En mi ciudad natal. Y desde el punto de vista del contexto, se pidió en el concurso, bueno, todo esto que estáis viendo, casi todos los proyectos que son concursos, y son concursos que se tuvo la suerte de ganar y que se tuvo la suerte de construir, porque en el estudio estamos constantemente haciendo concursos. Trataba de la construcción de un parque en uno de los barrios periféricos de la ciudad de Zaragoza, que quizás como característica principal lo que tiene es un canal, el Canal Imperial de Aragón, que es un canal también del siglo XVII, que se construyó en paralelo a uno de los ríos principales de España, que es el río Ebro, para irrigar la zona de Zaragoza. Aquí la problemática de este concurso era el presupuesto. Y precisamente en el presupuesto encontramos la oportunidad. Esa zona de Zaragoza, durante muchos años, sirvió de cantera para la grava con la que se construyó, desde los años 30 hasta los años 70, buena parte de Zaragoza. Con lo cual, en ese lugar se hicieron unos enormes boquetes para sacar esa grava. Unos enormes boquetes que luego lo que se hizo fue rellenar, cuando ya no se necesitaba esa grava, con precisamente un vertedero. Y ahí encontramos la oportunidad, ¿no? En el vertedero. Parece mentira, ¿no? La arquitectura a veces es donde encuentra sus cosas. Es decir, nos encontramos en un sitio donde si nosotros teníamos que llevar a un vertedero autorizado todo ese elemento que se encontraba en el lugar, que es lo que debes hacer, prácticamente suponía 1/3 del budget, del presupuesto que teníamos para desarrollar el proyecto. A esto hay que sumar que era un terreno en pendiente. ¿Qué se nos ocurrió? Nos ocurrió esto, es decir, si no queríamos llevar a vertedero ese material y lo que hacemos es incluir ese material con hormigón, muros. Si ese material nos permite hacer unos muros de cierto grosor y nos ahorramos el acero, que es precisamente, y en aquel momento aún, porque el acero era muy caro, el elemento más caro de lo que eran esos muros, funcionan por gravedad, con lo cual incluimos esos elementos de vertido, no los orgánicos, porque sí que los orgánicos se llevaron a vertedero, pero sí los elementos de las antiguas obras, ¿no?, de Zaragoza, ladrillos, cascotes, etcétera, etcétera, restos de grava. Unos muros que nos permiten construir estos bancales. Y aquí en Perú no tengo que explicar lo que significan estos bancales. Y eso es lo que hicimos. Esto no es una idea mía, esto es una idea que ya hicieron los italianos en el Testacho. Cuando llegaban las barcas de la Bética, es decir, de mi país, del sur en este caso, con el aceite, las ánforas, no salía rentable, ¿no?, llevarse de nuevo las ánforas para España, y lo que hacían era romper esas ánforas, amontonarlas en la ciudad de Roma, y surgió el Monte Testacho. Un monte Testacho que está construido, como veis, a través del apilamiento del resto de las ánforas que venían de la Bética. En el fondo esto es el espíritu que nosotros estuvimos trabajando para el proyecto. Entonces empezamos a mezclar los restos de grava, a ver, esto debe ser un vídeo que debe funcionar, y hormigón para construir esos muros. ¿Podemos subir el volumen? Ahora. Claro, nosotros nos imaginábamos otra cosa, porque éramos muy ingenuos, o era muy ingenuo, que directamente sobre esos muros iba a surgir restos de esos elementos que yo quería que fuesen visibles. Pero obviamente, ¿no?, la lechada del hormigón, por fina que sea, por milímetros, te lo cubre todo, como veis aquí. Entonces ahora volvamos a hablar de texturas, es decir, las oportunidades del proyecto estaban en los restos, ¿no?, de ese vertedero, pero nosotros íbamos buscando una textura que es uno de los invariantes que vais a ver de siempre en nuestra arquitectura. Claro,
tampoco éramos tan tontos, ¿no? Esto es Villa Adriana, pero sí nos imaginábamos que el ladrillo, los restos del ladrillo y grava, pues pudiesen surgir de alguna manera. Esto es Siena, ¿no? El palio, y que de alguna manera estas texturas y estas vibraciones se llevasen al hormigón, y entonces no nos queda más remedio que intentar sacar esas texturas. Claro, estamos hablando de 20.000 metros cuadrados. Y este señor, cuando se enteró que eran 20.000 metros cuadrados, dejó la obra. Y uno de estos días que vas allí en la obra desesperado porque dices, a ver cómo explico yo ahora que no se va a quedar la textura que estás esperando, sino que van a quedar ahí unos muros de hormigón, a ver cómo se lo explicas al alcalde, ¿no? Y encontré una máquina magnífica que estaban utilizando en la obra para hacer zanjas y meter el drenaje, ¿no? Que estábamos haciendo, que era una máquina enorme que tenía unos discos que en minutos te hacía zanjas de 15 metros. Y entonces dije, tate, aquí hay tomate. Y esta es la máquina, y esto es lo que hicimos. Es decir, utilizar esta máquina para quitar la mínima lechada que estaba cubriendo esos restos de ladrillo, piedra, etcétera, etcétera, para llevar a eso sí una textura con un carácter irregular, violento, duro, como el que estáis viendo allí, para generar lo que sí que estábamos buscando, que era esto. El resto no tiene mucha historia, es pura geometría, lo que se enseña en las escuelas de arquitectura, ¿no? Pones aquí un muro, pones aquí otro, lanzas ahí una línea, etcétera. Esto quizás no lo debo ni explicar. Siempre sí con la condición de intentar a través de estas conexiones trazar lo que es la trama del barrio de Valdefierro con el propio parque, a través de estas rampas y escaleras que ahora vais a ver, y sí provocando una conexión no en terraplén, sino a través de un enorme muro de 9 metros, que es el que conecta, no separa, ya lo veréis, sino que conecta la plataforma de Valdefierro con el parque. Si esto lo llevamos a una isométrica, pues es exactamente lo mismo que os estaba diciendo. Es decir, en este frente de aquí se generaron 3 bancales, el de Valdefierro y estos dos, a través de unos muros de 4 metros de altura, y en cambio, en el frente hacia el parque, lo que se hizo fue magnificar esa altura de un muro que tiene 300 metros de largo para provocar esas conexiones, resolviendo los accesos a través de rampa para accesibilidad universal en los extremos. Con este resultado final, donde aún la vegetación no ha crecido, donde los muros son protagonistas, pero donde se ve la importancia de unos elementos que en el fondo lo que están haciendo es contener aquello que en un primer momento pensamos que teníamos que llevar a vertedero y luego se convirtió en la oportunidad de proyecto. Como os decía, en el sentido este-oeste se generaron 3 bancales a través de unos muros de 1 metro de espesor, en este caso, y 4 metros de altura, y en el sentido norte-sur se generó este enorme muro de 1,80 metros de espesor, porque como decía, lo importante era no utilizar hierro, porque eso repercutía muchísimo en la partida de los muros, y llenarlo de todo aquello que estaba en el propio terreno. Bien, esto ya lo hemos explicado. Se generó 2 tipos de muro, lo que llamamos muros ciclopios, construidos con esos restos de hormigón y restos del vertedero y la grava, y luego el resto de conexiones ya de una manera más tradicional a través de unos muros de hormigón armado, intentando llevar al mínimo espesor esas conexiones, y bueno, creando unos bancales que provocan una serie de planos horizontales de esparcimiento del parque, como veis en este. Estaba contando de que estos muros intentan tener el mínimo espesor para, en el fondo, valorar los muros ciclopios, que son los que no tienen hierro y tienen todo el resto de vertido. Esas escaleras de conexión, y poco a poco la vegetación está poniendo en equilibrio, que es muy bonito, ¿no? Los muros van perdiendo cada vez, cada vez tienen menos importancia o menos protagonismo, y la naturaleza se está apropiando de esos muros, que es lo que tiene que pasar. Y el elemento principal del proyecto, como os comentaba, es este enorme muro de 300 metros de largo,
que va trenzando la geometría del canal imperial con la plataforma de arriba, muy inspirada en un proyecto que para mí ha sido fundamental, que es el muro del Pesquile en Villa Adriana. Como sabéis, Adriano ha sido seguramente el mejor arquitecto que porque además de emperador tenía una sensibilidad tremenda, ¿no? Hizo construir este muro que tiene, creo recordar, 10 metros de alto por 400 metros de largo, que tiene una cara norte y una cara sur. Así de fácil, ¿no? Qué fácil. En verano lo que haces es pasear por es decir, cuando él esperaba a los diplomáticos que le venían a ver, ¿no? Construyó el elemento de arquitectura más alucinante que te puedes imaginar, que es simplemente un muro para pasear con los diplomáticos de turno, etcétera, etcétera, simplemente por una cara de otro. Es una influencia inevitable contar este muro, una influencia que tuve la suerte de conocer y estudiar mucho cuando disfruté de la beca de la Academia de España en Roma. Bueno, ese muro de 1,80, por su grosor, pues permite ya incorporar sobre ese muro cierto equipamiento necesario en un parque, desde unos bancos hasta unas escaleras que sirven de shortcut, ¿no? del elemento de conexión rápida entre lo que es la plataforma de la ciudad y lo que es unos muros, vamos a decir, huecos, ¿no? Donde se incluyen las... Eso quizás no tiene interés más allá de ver cómo se ha ido trenzando los distintos elementos. Y claro, dices, ostras, con ese muro que estás generando, en esta conexión que se quería entre el plano de la ciudad y lo que era el parque, me preocupaba mucho cómo rematar este muro, ¿no? Porque lo podías rematar de dos maneras. O subes el muro 1 metro, con lo cual ya no tienes esa proyección ahora lo vais a ver, de esta línea que me importaba a mí tanto, que en el fondo lo que está haciendo es enmarcar lo que es estos árboles, o construyes ahí una barandilla más ligera, que por muy ligera que sea, nunca son ligeras, porque claro, tú piensas que quieres que sean ligeras, pero es que nunca son ligeras, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer algo que le he copiado a Khan en el Parlamento de Bangladesh, que es esta fosa, ¿no? Lo que haces es poner en conexión este plano de aquí con este plano de aquí. La suerte es que este muro tiene un 80, con lo cual se produce esa continuidad del plano, pero la gente no se te puede caer, con lo cual sí que mantienes esa línea como elemento fundamental, ¿no? De subrayar un paisaje que de otra manera no estaría funcionando de la misma manera. Y ahora sí, la plataforma de la ciudad o de ese barrio rompe directamente contra esta línea, que es la que está enmarcando ese paisaje. Proyectos llevan a proyectos, y poco después de hacer Valdefierro, nos encargan, porque esto sí que no es un concurso, nos encargan el resolver esta urbanización de la zona de Zaragoza también, donde había que resolver aquí un equipamiento con una plaza que tenía que servir de balsa de laminación. Una balsa de laminación es un elemento que cuando llega un aguacero fuerte en la ciudad de Zaragoza y las tuberías no dan de sí para llevar el agua hasta el río, pues lo que se genera aquí es un enorme lago que va subiendo de altura hasta que se puede llevar ese agua a través de las tuberías hasta el río. Y por otro lado, y este es el elemento que os voy a hablar, existía la necesidad de crear aquí un elemento de corte entre lo que es la urbanización y una de las circunvalaciones importantes de la ciudad por una cuestión acústica. Como veis aquí, ¿no? Este es el salto que se producía, ahí estaban las viviendas, con lo cual había que provocar un salto o un corte, digamos, acústico entre este elemento, entre esta zona de la carretera y aquella de allí. Y se hizo en dos maneras, ¿no? Con la construcción, ahora veréis, de un enorme muro, un elemento también que en el fondo lo que quería identificar es esa zona de la ciudad, y con la resolución de una enorme montaña. Y lo que se hizo fue, de toda esa extensión, también recoger el material que existía allí y seleccionarlo. Por un lado se llevaron los bolos y se hizo una tierra armada, que es, entiendo que aquí también se construye de esta manera, es la construcción a base de unos elementos de PVC que se van incorporando por tongadas, ¿no? En el interior
de lo que es la montaña, lo que permite es controlar y hacer una contención del terreno, no a través de un muro, sino de la tierra armada, ¿no? Con la utilización de los elementos de menor tamaño, de aquello que sacábamos del lugar, para la construcción de este borde de la ciudad, como veis aquí, que esto en el fondo es la montaña que os decía, es decir, teníamos que separar este nivel del de arriba con un elemento, y lo que se hizo de nuevo fue buscar los elementos del propio lugar, es decir, la oportunidad surgió también porque lo que hicimos fue identificar que en el sitio había piedra, ¿no? Clasificar esa piedra, la pequeña llevarla a tierra armada, como veis aquí, y en cambio la grande, lo que hicimos fue incorporarla. Ahora sí, ya habíamos aprendido del anterior y sabíamos que si la piedra no era pequeña, si la piedra era ciclópea, ¿no? Como hizo Wright en Taliesin, pues esto no es nuevo tampoco, pues podíamos conseguir unos muros de estas características. Y entonces lo que hicimos fue llevar estos enormes pedruscos y construirlos en este contenedor acústico, que al final es una rampa hueca que permite también el acceso a esa plaza que os comentaba anteriormente en la zona inferior. Con una inspiración también, ¿no? En este caso de Terragni en el Danteum, y en el acceso del Danteum, este magnífico acceso que nos enseñó Terragni en el Danteum, que en el fondo esto está funcionando de la misma manera, ¿no? Esto no es un muro macizo, sino que es un muro hueco con unas escaleras y unas rampas que permiten el acceso a la parte inferior, con la utilización, en este caso ya sí, del propio elemento del lugar, en este caso para la construcción de los muros y la construcción de una textura. Bien, el tercer proyecto que os voy a contar, de los 4 que os voy a contar hoy, es una pequeña escuela de vela. O sea, pasamos de unos proyectos de gran escala, de plazas, a un pequeño proyecto de más de 140 metros cuadrados. Una escuela de vela situada en Sotogrande, que es uno de los sitios de Europa donde hay una renta más alta, ¿no? O sea, muchos de los ricos de España se van a vivir a Sotogrande. Desde un punto de vista del contexto, debo decir que nunca he tenido la oportunidad, y seguramente no lo voy a tener, de construir en un sitio más idílico, ¿no? Estábamos hablando de la construcción de un pabellón de escuela de vela en la playa de los catamaranes, que creo que ahora viene un dibujo, ¿no? Es esta zona de aquí, donde de frente, ahora lo vais a ver, lo que teníamos era el peñón de Gibraltar y África. Y por detrás, un paseo marítimo, ¿no? Contra el puerto. Pero por otro lado, esto es el antiguo escuela de vela, ¿no? Y lo que teníamos que sustituir nosotros. Y esta es la vista que había de Gibraltar, y en este caso no se ve porque hay aquí penumbra, pero si fuese un día más claro, aquí aparecería el Atlas, es decir, África, y este es el estrecho de Gibraltar, es decir, teníamos una vista privilegiada. Y cuando fuimos a hacer este concurso, pues esto fue un concurso, hice este dibujo, ¿no? A mí me quedé impresionado del horizonte, y de un horizonte súper particular, como os decía. Pero por otro lado, un sitio idílico, pero disponíamos de un presupuesto mínimo. Exactamente 65.000 euros con el mobiliario. Es decir, estábamos hablando de 68.000 euros, que son como unos 70.000 dólares. Se nos ocurrió disponer el proyecto en 2 piezas, ¿no? Una pieza enfrentada a lo que es la playa, a modo de umbráculo, a la playa y al sur, a modo de umbráculo de gran escala que permitiese proteger lo que verdaderamente era la escuela de vela, que era la pieza 2 que estaba conectada en el norte, e intentar desde el principio una conexión visual, es decir, un espacio pasante entre los 2 ámbitos. Como veis, la dimensión del proyecto es mínimo, y lo que intentábamos con este elemento de aquí, o este umbral, es, como habíamos hecho con las puertas del primer edificio que os he enseñado, transformar la escala del proyecto para que el proyecto parezca más grande de lo que es. Y realmente el proyecto es así. Es decir, es este umbral, que al final es una estructura súper ligera construida en cañizo, que lo que está protegiendo es lo que verdaderamente es la escuela de vela, ahora lo veréis como espacio pasante en su zona central, con este resultado final que os voy a enseñar. En la planta, este es el espacio de umbral, que quiere extenderse en planta y en altura, repito, para ganar en dimensión. La pieza de lo que es la propia escuela de vela está dividida en varias partes. El espacio pasante, que es el espacio de la sala donde los niños se sientan para
para recibir las clases, una zona de oficina en un lateral y en el otro lado los vestuarios, duchas y la zona donde se guardan las velas. Y ese espacio pasante como elemento protagonista del proyecto, intentando conectar esas dos frentes que eran importantes. Es decir, no solo queríamos ver Gibraltar, sino también era interesante las vistas que había hacia el parque. Con lo cual generamos este espacio pasante, un espacio pasante que inevitablemente tenía que estar protegido con este umbral para que la radiación del sur no incidiese directamente sobre esos vídeos, provocando, ¿no?, esta condición pasante donde el horizonte es protagonista, pero también es protagonista el puerto. Los materiales en este caso, de nuevo, ¿se escucha bien? Sí, de nuevo a los materiales más baratos, unas pequeñas zapatas de hormigón, una estructura galvanizada atornillada toda en obra, obviamente el acero ¿sabéis? Por mucho que galvanices, si luego sueldas en obra, pues te has cargado el galvanizado, ¿no? Entonces fue todo unos paneles, en este caso de fibrocemento, para generar las paredes y los techos, porque era un edificio que no necesitaba ser climatizado, ¿no? Con lo cual al final tiene solo 19 milímetros de espesor. Y están todas las piezas del proyecto. Lo vemos aquí en construcción con la estructura galvanizada. Como veis, toda la estructura está atornillada para no generar ninguna soldadura en obra, y estos son los materiales que configuran el proyecto. Puede ocurrir para generar ese umbráculo en su frente sur. Bien, este es el elemento principal del proyecto. Creo que tampoco hay que identificarlo mucho. Como os decía antes, quiere ser alto y quiere ser largo para poner en relación el proyecto con la inmensidad del horizonte. Este es uno de los dibujos que hice cuando estuvimos haciendo el concurso, con ese umbral como elemento característico del proyecto. Y como veis, el edificio es pequeño, pero genera un espacio muy amplio de frente a lo que es la playa, precisamente para esto, ¿no? Para que el proyecto, como un pavo real, que cuando levantas así las alas, ¿no?, parece más grande de lo que es, ¿no?, ocurre con este edificio. Este edificio es realmente como un pavo real. Realmente el edificio es este, pero por la generación de este umbral consigue una escala de relación con la playa muy distinta a lo que es. Con ese espacio de umbral muy necesario, importante, donde después de los niños hayan recibido las clases, pues los padres también se toman su cervecita, ¿no? Es una playa, entonces nos resultaba también muy atractivo, aprendido de Mies, ¿no?, como simplemente levantándote con una pequeña plataforma ya te independizas de todo lo que hay alrededor. Y eso es lo que hicimos. Es decir, el espacio pasante no es un espacio que esté a nivel de suelo o a nivel de arena, sino que se eleva ligeramente para generar una plataforma, un elemento ligeramente tensado sobre la arena existente para generar esa continuidad del proyecto. Y el horizonte como protagonista, ¿no? Si acudimos a ese dibujo que os habíamos contado antes, ¿no?, y a medida que nos imaginamos que se va desarrollando el proyecto, se fue sintetizando, el proyecto se fue sintetizando en una línea, que es lo que nos interesaba. Y sobre esa línea empezamos a construir el proyecto. En este caso la oportunidad está en sus vistas. ¿Y cómo construimos el proyecto? Pues lo construimos primero enmarcando. Luego, subrayado, ¿no?, por lo que es una plataforma que se extiende, que en el fondo lo que está es marcando la parte de abajo. Y por otro lado, la generación de ese elemento de protección solar que lo que quiere es tensar muchísimo más este espacio para hacer del horizonte protagonista. Como se ve en esta imagen, o donde quizás se entiende mucho mejor aquí, ¿no? Es decir, lo más importante de este proyecto no es el proyecto en sí, sino es el horizonte, Gibraltar y en los días de buen tiempo, África. Aquí hay un pequeño vídeo que podemos ver como resumen del proyecto.
Bueno, y vamos a pasar ya, proyectos, como os decía antes, llevan a proyectos. Este es un proyecto que me ilusiona mucho. Este es un prototipo que estamos haciendo ahora, lo hemos hecho hace 2 meses en el sur de España. El sur de España se ha convertido en un espacio de producción bestial que está alimentando ahora mismo a buena parte de Europa de productos de frutas, verduras, etcétera, etcétera, pero por otro lado se ha convertido en un lugar prácticamente de esclavitud, donde viene gente del este de Europa a trabajar o del norte de África a trabajar en condiciones absolutamente infrahumanas. Entonces, convencimos a una de esas empresas, enormes empresas, para intentar mejorar esos espacios donde viven los temporeros, ¿no? La gente que recoge esas frutas a través de una intervención súper barata, simplemente con elementos de sombreo de los propios invernaderos, como veis aquí, unas estructuras lo más ligeras posible, con lo cual lo más baratas, y la construcción de unas viviendas que en este caso son prefabricadas, pero las vamos a hacer nosotros porque somos capaces, creo, de construir incluso más barata que con un sistema prefabricado, y esto que estáis viendo a pequeña escala, esto se va a reproducir por 50 porque necesitamos que 450 personas sean capaces de vivir con dignidad. Según los datos que hemos hecho, con este sistema de sombreo y una irrigación por vaporización del interior, creo que somos capaces de reducir la temperatura casi en 8 grados de lo que son las viviendas, y espero que la próxima vez que nos veamos os pueda enseñar este proyecto porque me tiene muy contento. Pero no os iba a hablar hoy de eso, os voy a hablar de otra cosa, ¿no? De la Facultad de Biología Celular y Genética, también de la Universidad de Alcalá, en un sitio muy próximo al lugar donde os he enseñado el primer proyecto, y con esto acabo. Desde el punto de vista del contexto, en este caso existía un edificio que originalmente era un edificio militar, que luego fue transformado en los años 70 en una facultad, en la Facultad de Biología Celular y Genética, y que durante los últimos 30 años fue tremendamente transformada de una manera bastante chapucera, como podéis ver aquí, incorporando aires acondicionados y abriendo laboratorios también sin ningún tipo de rigor. Con lo cual, la universidad lo que nos pidió es que hiciésemos una transformación, en este caso ya así, importante del proyecto. En este caso, la oportunidad surge de su ubicación. La facultad, que sería donde no se podía construir y que nos parecía que era un elemento de relación importante con un proyecto que en este momento no lo tenía y que nosotros teníamos que subrayarlo. Si esto lo llevamos a la sección, pues veis también ahí este jardín de frente a lo que es el edificio, corredores orientados en este caso al suroeste. Es decir, en este caso es el jardín y la manera en la que se incorpone el jardín o ese parque visual con el edificio, donde nos encontramos la oportunidad, en este caso, del proyecto. Como vais a ver ahora a continuación, el proyecto se compone de muy pocos elementos. Esto sería el edificio existente, sobre el que se le incorporó una planta, es decir, había que ampliar los espacios del proyecto. Encima se le incorporó una tercera planta y de frente se le incorporó hacia el oeste una nueva pastilla, una nueva crujía, donde los distintos despachos, salas de reuniones y las pequeñas aulas se llevaron a este edificio, dejando el edificio existente simplemente para los laboratorios. Si de nuevo acudimos a la planta, esto sería el edificio existente, donde se mantuvieron los corredores longitudinales que van enderezando y poniendo en relación cada uno de los laboratorios. Hubo que hacer una enorme rasgadura al edificio existente para incorporar todas las instalaciones que necesita un edificio de estas características, dejando el centro para unos laboratorios y en los laterales los espacios y servicios comunes y particulares que necesitan esos laboratorios. Por el contrario, en esa nueva crujía, como os decía, se incorporaron los despachos, sala de reuniones y seminarios, despachos y sala de reuniones, ¿no? Que es lo que voy a explicar ahora. Bien, el edificio existente estaba protegido en lo que eran sus fachadas y su estructura, ¿no? Con lo cual nosotros lo único que pudimos hacer es abrir todo este frente para conectar, luego lo veréis, con la nueva crujía. Intentamos
caracterizar los huecos de una manera que nos permitiese, por las vistas que había en sus dos frentes, que no se incorporasen cortinas, y sí por la profundidad de los huecos, que la luz no incida directamente sobre el interior y se mantuviesen esos elementos como unos enormes ojos sobre su entorno, que serían estos elementos galvanizados, que quizás son los únicos elementos que caracterizan el proyecto. Y aquellos huecos que, porque en el interior se incluían almacenes, laboratorios que tenían que estar oscuros, etcétera, etcétera, simplemente en este caso se trataron con estos elementos de acero galvanizado cerrando. Incluso ese acero galvanizado de nuevo es protagonista y se lleva al acceso, como veis en este caso. Bien, las losas eran muy interesantes, eran unas losas construidas, repito, en los años 50, 60, y nos parecía que había que valorar. Y realmente lo hicimos algo parecido a lo que habíamos hecho previamente, hace muchos años, en una de las salas que construimos en el centro de Madrid, que es la sala de las arquerías, de los nuevos ministerios, donde nos pareció que en aquel caso esta losa que había construido Secundino Zuazo es un arquitecto de transición entre la República y la dictadura de Franco, pero tremendamente interesante, y que nos había dejado una bóveda, vamos a decirlo así, de hormigón magnífica, que en la construcción de este espacio lo único que se nos ocurrió fue la construcción de estos paneles, que lo que están haciendo es ocultar las instalaciones y nos permiten iluminar desde allí, porque no queríamos tocar este elemento, y la incorporación de unos elementos como son las escaleras y al fondo la sala de exposiciones. Y con esta misma actitud es con la que trabajamos en la Facultad de Biología Celular y Genética. Es decir, nos interesaba estas losas que se convirtiesen en protagonistas, y de nuevo, como nos había enseñado Kant, lo que hicimos fue independizar los esfuerzos de la estructura metálica dejando estos huecos para pasar las instalaciones, y por otro lado, de alguna manera, a través de la conexión simplemente por medio de estas pletinas, que estas vigas, que lo que tenían es una deformada importante por el momento en el centro, lo único que hacíamos es apoyarla en más puntos y sin tocarlas, caracterizarlas y valorarlas, ¿no? Con este resultado final, donde como veis las instalaciones pasan en lo que son los huecos que dejamos entre la estructura existente y la estructura metálica, y lo que hicimos fue, dentro de la medida y lo posible, porque también estaban muy deterioradas, restaurar esas losas de hormigón, como veis aquí. El último de los niveles que os comentaba antes, ¿no? El tercer nivel, en ese caso ya no existían esas losas de hormigón, y lo que se hizo fue trabajar directamente con colaborantes, ¿no? Forzados colaborantes, que lo que hacen en el fondo es llevar también una luz, entendemos, interesante y homogénea en el interior de los laboratorios. Esta tercera planta, como os decía, se construyó en la estructura más ligera posible, que es el aluminio. Como sabéis, el aluminio pesa 1/3 que el acero, para no sobrecargar lo que era la estructura existente del edificio, construyendo una tercera planta que también hacia el exterior se quiere expresar como algo diferente, con lo cual no existen huecos en sus fachadas, pero sí en sus cubiertas, permitiendo la luz, ¿no? Y la incisión de la luz en lo que es, por ejemplo, las escaleras, o los baños, o esos corredores que van tejiendo los distintos despachos. Bien, entre ese edificio existente y la crujía donde se iban a incorporar los despachos, pues surgió unos patios, ¿no? Unos patios donde, como os decía antes, del edificio existente solo se demolió esta fachada para incorporar una fachada de policarbonato con unos patios que permitiesen la conexión entre los laboratorios y los despachos, generando este espacio de aquí muy importante para dar luz y ventilación a los despachos y a los corredores. Como veis aquí, en policarbonato celular, un policarbonato celular no en la planta de abajo, porque ahora veréis, queríamos llevar la conexión visual hacia lo que es el jardín, pero sí en las plantas superiores, de tal manera que cuando la gente pasea por los... la gente se mueve, ¿no? Por los pasillos, no tiene una vista directa sobre los despachos, como veis aquí. Es decir, si estos son los despachos, no existe una vista directa desde la gente que está recorriendo esa zona pública del edificio hacia el interior. Y en cambio esos patios son los que dan luz y aire al interior del edificio. Y en cambio cuando se abre la puerta, pues existe esa conexión hacia el jardín que os comentaba antes.
No he puesto un falso techo en mi vida y espero no ponerlo, ¿no? Soy alérgico, ¿no? Y odio los falsos techos. Lo que hay que hacer es organizar las instalaciones. Este edificio es magnífico, ¿no? O sea, aquí las instalaciones están sobre el hormigón. En España somos muy dados a los falsos techos. A mí no me gusta nada, ¿no? Me gusta enseñar esta fotografía, aunque parezca paranoico, ¿no? Pero lo que necesitas simplemente, si no quieres unos falsos techos, es organizar unas instalaciones que, por un lado, permiten un mantenimiento muchísimo más claro, te ahorras un dinero de como son los falsos techos, y sobre todo esos falsos techos no se llenan de polvo y mierda, que es lo que suele ser habitual. Bien, la planta baja, como os decía, era un elemento importante de conexión física con lo que era el jardín o el parque. Entonces lo que se hizo fue sacar una solera de hormigón. Primero restringir el tráfico en este sentido, de tal manera que este ámbito es básicamente peatonal, extender una solera de hormigón a apoderarse, ¿no?, en toda su longitud desde el interior del edificio, como veis aquí, escondiendo lo que son las carpinterías de los vidrios, ¿no?, a través de los seminarios hasta lo que es el jardín, intentando incorporar la vista del jardín sobre el interior, ¿no?, y llevando como a esta enorme alfombra, ¿no?, de conexión el jardín y el interior del edificio. Y por último, el nuevo edificio, ¿no?, que quizás es el elemento característico de este proyecto. Es una pieza construida enteramente en hormigón, apoyada simplemente en 4 machones, con unos voladizos laterales de 9 metros, permitidos por estas vigas de 60 centímetros de ancho y 1,20 metros de largo, donde apoyan los 2 niveles del edificio. Un edificio construido enteramente en hormigón y simplemente cuidando un poco la característica del hormigón. En este caso lo que se quería que no fuese un hormigón brillante, y la utilización de estos paneles de madera lo que hizo fue secar un poquito el hormigón a medida que lo ibas hormigonando, para hacer un hormigón que tuviese principalmente una condición mate, es decir, que no brillase. Aquí la suerte fue que tuve un gremio que trabaja el hormigón maravillosamente, que nos permitió hacer esta obra con muchísima precisión, hasta tal punto que muchas de las carpinterías que se incorporaron luego no necesitaron ni marcos de aluminio metálicos, y los pudimos colocar los vidrios directamente, porque las deformadas del hormigón, incluso en esas vigas enormes, ¿no?, de 60 centímetros por 1,20, ¿no?, y por toda la largura del proyecto, que son estas de aquí, estas líneas de aquí tenían una perfección increíble. Fuimos construyendo el edificio hasta este resultado final. Un resultado final que, repito, quizás lo importante es la liberación del suelo, ¿no?, para incorporar las vistas del jardín a este nivel por la extensión de este elemento de manto. Y ahora veréis cómo de las distintas vistas del edificio lo que se intenta también es incorporar las vistas en el interior a través de una pieza de hormigón que está apoyada en esos 4 machones con estas vigas corridas de cal. Esto es un alzado frontal desde el jardín, con estos elementos de contención solar, que de nuevo permiten, en este caso más reducidos, de 1,20, en este caso de 3,50, porque esta apertura, que es la sala de seminario, tiene mayor altura. Lo que hace es controlar desde el suroeste la proyección solar en el interior. Si vamos de abajo a arriba en esta pieza, la parte de abajo está configurada, como habéis visto, por esos seminarios que ocupan 2 de los ámbitos de la liberación de la planta baja. De nuevo, intentando ocultar lo máximo posible la carpintería para provocar esa continuidad del espacio entre el interior y el exterior hacia el jardín y hacia los patios, de nuevo, simplemente articulando con una puerta de acero galvanizado su centro. Unas salas y seminarios que, si se quiere, pueden estar conectadas y ser un espacio pasante entre lo que son los patios y el jardín, pero a través de unas cortinas se pueden cerrar y se pueden ocupar, ¿no?, como veis aquí en este imagen. Si subimos en los 2 niveles superiores, los despachos funcionan de la misma manera, es decir, hacia el suroeste. En España el suroeste, y sobre todo en Madrid, el suroeste es muy violento, es una luz muy dura. Lo que se hizo fue controlar a través, ¿no?, de estos enormes cajones de hormigón la iluminación directa en el interior, y en cambio hacia el noreste lo que se pudo abrir son unos enormes frentes hacia el patio para recibir la luz homogénea del interior, como veis en esta imagen, y donde quizás se entiende mejor es aquí. Es decir, aquí lo que nos interesaba era de nuevo el marcar en la medida de lo posible dentro de esos despachos la vista privilegiada que había sobre el jardín,
a una cota de horizonte, en este caso de 1,20, que es más o menos la altura que tiene uno cuando está sentado, y en cambio en el sentido contrario ya se abre una gran apertura con una luz homogénea que permite trabajar con poca luz artificial. Esto es como se encuentra hoy, que es de una manera maravillosa, donde cada uno ya se lo ha adaptado a su condición. Y en cambio en los extremos, los catedráticos, ¿no?, tienen los despachos más grandes, ¿no? Entonces en este caso esto funciona de la misma manera, es decir, controlando la iluminación hacia el suroeste, pero siempre matizando y teniendo esa franja verde como un cuadro que se incorpora en el proyecto, y en cambio hacia el patio con toda la apertura posible para recibir esa luz homogénea. En la parte alta de arriba nos pidieron una sala de reuniones y es lo que hicimos, ¿no? Es decir, una sala de reuniones que en el punto de mayor proyección sobre el jardín, ya en este caso abrimos toda la altura del paño, proyectando, ¿no?, este diedro, que es el que controla la luz muchísimo más, como veis en esta imagen. En este caso el voladizo es de 3,50 metros y lo que permite, ¿no?, es tener unas vistas sobre el jardín privilegiadas. Esta es la sala de reuniones, que también se puede cerrar hasta esa. Y de nuevo aquí hay un vídeo resumen que intenta explicar los valores principales del proyecto.
Bien, ¿y dónde estamos ahora? Pues estamos, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Porque siempre me gusta contar exactamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pues estamos empezando una obra muy importante para mí, porque fue el ganar el concurso de la remodelación del Ayuntamiento de Madrid, es decir, la ciudad donde yo vivo. ¿Y cómo ganamos este concurso? Y creo que es importante decirlo en un mundo donde ahora mismo estamos apabullados por la informática. Pues este concurso lo ganamos porque hice un dibujo a mano de 3 por 3 metros, que es este que tenéis aquí, donde estuve dibujando durante 3 semanas. Es decir, esta planta fugada de 3 por 3, que es el único elemento que se presentó. Se ganó este concurso de este edificio, ¿no? Es el Ayuntamiento de Madrid, que está justo de frente de la Cibeles, que como sabéis, aquellos que sois futboleros, ¿no? Es donde celebra el Real Madrid sus premios, ¿no? Y donde ahora mismo estamos, hoy me han mandado un vídeo que os voy a enseñar ahora, porque estamos construyendo exactamente la puerta que nos han pedido que hagamos de este edificio. Es decir, tengo que hacer menuda responsabilidad, cada vez que lo cuento, de verdad me acojono. La puerta del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Es decir, esta puerta, que os voy a enseñar este vídeo, porque me la han mandado hoy, un vídeo de unas puertas construidas enteramente en acero inoxidable de 10 milímetros de espesor, con una estructura cortada y doblada, como veis ahora, que es lo que espero que la semana que viene esté montado en su sitio. ¿Y dónde estamos también? Pues estamos en el desarrollo de un proyecto también importante, que es el Museo para la empresa de cervezas Mau, que se ganó también con un pequeño croquis que se hizo con un desarrollo mucho mayor, como vais a ver ahora, y donde os voy a enseñar simplemente estos dibujos, porque creo que es importante hablar en las escuelas de arquitecturas que el dibujo a mano importa, como veis. Estos dibujos que se hicieron dibujos a manos, y donde se hizo también esto, que es una infografía, porque también importa, y con la posibilidad o la oportunidad, y espero que lo podamos ver en año y medio, porque vamos a empezar la obra en breve, de este espacio, un espacio importante en el centro de Madrid, donde en este caso la oportunidad estaba en el oeste y sus puestas de sol. Este proyecto o del ayuntamiento me da pie a acabar la conferencia esperando que la próxima vez que nos veamos, bien en Lima o bien en Madrid, os los pueda contar. Muchas gracias. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, es el momento. Si no, será el momento de irse a tomar unos piscos sour. Sí. Sí, bueno, me parece muy interesante cómo es que el análisis que tiene es cada proyecto, explicada el problema oportunidad. Sin embargo, en la realidad hay muchísimos problemas, hay miles de problemas a través de un proyecto. Sí. Quisiera saber cómo es tu proceso de síntesis, ¿no? Para llegar a ese problema oportunidad exacto. A veces no es evidente y muchas veces te das cuenta casi a posteriori, ¿no? Dónde encontraste tú esos aspectos del proyecto donde poder atarte fuerte y tirar para adelante. Por supuesto que las obras tienen muchísima más complejidad que lo que estoy yo trazando aquí, pero sí que quería, y siempre procuro contar los proyectos en esta condición doble, ¿no? De proyecto-oportunidad o detectar la oportunidad y realizar el proyecto, ¿no? No sé, es una pregunta muy compleja, ¿no? No lo sé. Vente a tomar los piscos sour y seguimos hablando, ¿no? No sé. Hacemos lo que podemos. ¿Dónde encuentras la fuerza? Pues la encuentras la fuerza en el optimismo, ¿no? Y las ganas de seguir para adelante. Y como suelo decir a la gente del estudio, gana el que antes se levanta, ¿no? Te dan un mazo, al día siguiente te levantas. Te dan un mazazo, al día siguiente te levantas. Esto es la arquitectura, ¿no? Es inevitable verla así y no desfallecer.
Ahí está, quizás, el argumento, ¿no? Intentar cada día levantarse con el mayor de los optimismos, aunque el día anterior te han dado un mazazo. Bueno, ¿algo más? Pues muchas gracias por